¿Qué haces cuando alguien te ataca? Cuando te critican, te menosprecian o intentan desestabilizarte. ¿Te defiendes? ¿Sales a explicar tu punto de vista con toda la lógica del mundo? ¿Intentas demostrarles que están equivocados? Si lo haces, estás cometiendo el mismo error que Maquiavelo advirtió hace 500 años. Estás entregando tu poder. Crees que estás en una batalla de argumentos, pero la realidad es que ya perdiste en el momento en que aceptaste pelear en su terreno. Aquí vas a descubrir la estrategia maquiavélica no solo para resistir un ataque, sino para hacer que quien te ataca se debilite solo, se enrede en sus propias palabras y termine exponiendo su fragilidad. Y todo esto sin que tengas que pelear, sin levantar la voz y sin perder la compostura. Prepárate, porque vas a aprender a convertir los ataques en tu contra en una demostración de poder. Desde que Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe en el siglo XVI, su nombre se volvió sinónimo de manipulación y astucia. Se le ha pintado como un maestro del mal, pero esa es una lectura superficial. Maquiavelo no era un promotor del mal, era un realista del poder. Entendió, con una claridad que todavía hoy incomoda, que el mundo no opera con reglas morales, sino con las frías y duras leyes de la naturaleza humana. Una de esas leyes es que en cualquier conflicto existe un flujo de poder. Que te ataquen no es más que el intento de alguien por robarte estatus y energía. Cuando reaccionas como esperan, defendiéndote, enojándote, justificándote, estás jugando su juego. Les das justo lo que buscan, la prueba de que su ataque funcionó, de que tienen poder sobre tus emociones. Tu reacción es su victoria. Las estrategias que vamos a ver son adaptaciones de los principios maquiavélicos para los campos de batalla de hoy. La oficina, las reuniones familiares o las redes sociales. No se trata de volverse una persona fría o sin escrúpulos. Se trata de entender las dinámicas del poder para no ser una víctima. Se trata de tener el control, no sobre los demás, sino sobre ti mismo. Así que, olvida eso de poner la otra mejilla o ser la persona más madura y marcharte. Esas son estrategias de retirada, no de poder. Hoy aprenderás a quedarte en el centro de la tormenta y con una calma escalofriante, ver cómo el huracán se agota solo. Para entender la estrategia, primero hay que diagnosticar bien el problema. El problema no es el ataque. El ataque es solo un síntoma. El verdadero problema es tu reacción instintiva. Piénsalo. Cuando alguien te lanza una crítica, ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Se te acelera el corazón? ¿Sientes un calor en el cuello? ¿Tu mente busca a toda velocidad una defensa? ¿Un contraataque? Es tu cerebro reptiliano, una herencia de nuestros ancestros para sobrevivir a depredadores. El atacante, consciente o no, actúa como ese depredador. No busca comerte, busca devorar tu estatus social, tu confianza. Y cuando reaccionas visceralmente, le confirmas que su mordida fue efectiva. Te ha puesto a la defensiva. El error de defenderte es que, al hacerlo, validas el ataque. Si un colega dice en una reunión, el informe de Juan tiene errores que podrían costarnos el proyecto, y tú saltas con, no es verdad, lo revisé 3 veces. Quizás si entendieras los datos, acabas de cometer 3 errores. Primero, mostraste una emoción negativa. Ira, frustración. Perdiste la compostura, y quien pierde la compostura en una situación de poder, pierde la partida. Ahora tú pareces inestable, mientras que tu atacante parece preocupado por la empresa. Segundo, entraste al debate que él propuso. La conversación ahora es sobre la calidad de tu informe. Ya no es sobre el proyecto, es sobre tu competencia. Te arrinconó. Y tercero, y más importante, le diste el control. Él dictó el tema y el tono. Tú solo estás reaccionando. Eres la marioneta, él es el titiritero. Maquiavelo entendía la necesidad de proyectar ciertas cualidades, las sintieras o no. Habló del león y el zorro, la fuerza y la astucia. Reaccionar con ira es ser un león tonto que cae en la trampa.
La verdadera fuerza maquiavélica empieza con el control absoluto de tus reacciones. Es cultivar una apariencia imperturbable. La neurociencia moderna lo confirma. Cada vez que reaccionas impulsivamente, te vuelves literalmente más fácil de provocar. En cambio, cada vez que eliges la calma, que haces una pausa y observas la situación con distancia, estás fortaleciendo tu corteza prefrontal, el centro de control de tu cerebro. Te entrenas para ser el estratega de tu propia mente. La gente no respeta a la persona más ruidosa, respeta a la más controlada. La persona que bajo fuego permanece en calma no por debilidad, sino por una confianza tan profunda que las flechas del enemigo ni siquiera la rasguñan. Esta calma es la base de todo, y el arma más simple y letal para lograrla es el silencio. Vivimos en un mundo ruidoso, donde se nos enseña que el que calla, otorga, que si no defiendes tu posición, la pierdes. Maquiavelo se reiría de esa ingenuidad. El silencio, usado bien, no es pasividad, es una forma de agresión calculada, un vacío que ejerce una presión insoportable sobre tu adversario. Imagina la física de un ataque. Alguien te lanza un proyectil verbal. Esperan un impacto, una explosión. Esperan que devuelvas el fuego. Pero cuando ofreces un silencio absoluto, denso, inquebrantable, el proyectil se pierde en el vacío. La energía que lanzaron no encuentra resistencia y se disipa. Y el atacante se queda ahí, con la mano extendida, esperando una reacción que nunca llega. Ahí empieza la tortura psicológica para ellos. El silencio los incomoda. Se preguntan, ¿no me oyó? ¿No le importó? ¿Mi ataque fue tan ridículo que no merece respuesta? Esa incertidumbre es 1000 veces más desestabilizadora que una discusión. En el silencio, se enfrentan a un espejo, se ven obligados a confrontar la fealdad de su propio ataque sin la distracción de tu reacción. El silencio es desafiante. Comunica, sin una palabra, mensajes devastadores. Tu opinión es irrelevante. Tu intento de herirme es patético. Estoy tan por encima de esto que ni me molestaré en participar. No tienes el poder de afectar mi estado emocional. Este no es el silencio del miedo. Es un silencio activo, observador. Mantienes el contacto visual. Tu postura es relajada pero firme. Tu rostro es neutral, quizás con una leve sombra de curiosidad. Estás estudiando a tu atacante como un entomólogo a un insecto. Y ellos lo sienten. Apliquémoslo a nuestros escenarios. El silencio en el trabajo. Volvamos a la reunión. Tu colega, Ricardo, acaba de decir: el informe de Juan tiene errores que podrían costarnos el proyecto. Todos te miran. La reacción instintiva es defenderte, pero no lo haces. En lugar de eso, giras lentamente la cabeza hacia Ricardo. No dices nada, simplemente lo miras. No con ira, sino con calma absoluta. Pasan 1, 2, 3 segundos de silencio. En una sala de reuniones, eso es una eternidad. Ricardo empieza a moverse incómodo. El silencio obliga a todos a pensar, ¿por qué Ricardo dijo eso de una forma tan agresiva? La atención se desvía de tu supuesto error a la evidente hostilidad de Ricardo. Desesperado por llenar el vacío que creaste, es probable que Ricardo mismo empiece a tartamudear. Quizás diga, bueno, no es que esté todo mal, solo que vi un par de cifras que me parecieron raras. Pasó de ser fiscal a un colaborador nervioso. No has dicho ni una palabra y ya ganaste la batalla. El silencio en las relaciones personales. Imagina que tu pareja te grita, es que nunca me escuchas, siempre eres un egoísta. Quieren que grites de vuelta. En su lugar aplicas el silencio estratégico. Dejas que la ola de su ira rompa contra la roca de tu calma. La miras a los ojos, con profunda atención. Dejas que el eco de sus propias palabras llene el cuarto. En ese silencio, ella no se enfrenta a tu ira, se enfrenta a la suya. Es muy probable que su agresividad disminuya, reemplazada por vulnerabilidad. Podría decir, es que estoy frustrada por el trabajo y sentí que no me apoyabas. El marco ha cambiado. Ya no es una pelea sobre tu egoísmo, sino una conversación sobre su frustración. Te has vuelto el ancla en su tormenta. El silencio en redes sociales. Este es el campo de batalla más simple para esta táctica. Un troll comenta, tu contenido es basura. El combustible del troll es la reacción.
La estrategia maquiavélica es el silencio absoluto. No contestar, no borrar el comentario, simplemente ignorarlo. Es el equivalente digital a gritarle a una pared. Sin el oxígeno de tu atención, el fuego del troll se extingue, se frustra y se va a buscar a otra víctima. Has dejado que se derrote solo. El silencio es la base, pero a veces la situación requiere un toque más activo, una estocada sutil que no solo desvía el golpe, sino que lo devuelva a su origen. El silencio es una defensa impenetrable. La reversión es la contraofensiva, pero no es un ataque más fuerte. Eso sería rebajarse. La reversión maquiavélica es sutil y elegante. Se basa en un principio clave. Ignora el contenido del ataque y enfócate en la intención del atacante. La herramienta es la pregunta fría y desarmante. Una pregunta que no busca información, sino poner al atacante en una posición incómoda de autojustificación. Aquí tienes algunas de las más efectivas. Qué interesante que lo veas así. ¿Qué te hace llegar a esa conclusión? Suena colaborativo, pero es subversivo. Pone la carga de la prueba sobre ellos. ¿Qué esperas lograr con ese comentario? Esto es una estocada directa a su intención. Es muy difícil que alguien responda, espero humillarte, así que balbucearán una justificación débil. Pareces muy afectado por esto. ¿Hay algo más que te esté preocupando? Esto es una jugada maestra. Transforma su agresión en una muestra de vulnerabilidad, los despojas de su poder de atacantes y los conviertes en pacientes. Veamos cómo funciona en la práctica. Revisitando el escenario laboral. Estás en la reunión. Ricardo te ha atacado. Has respondido con silencio. La tensión es palpable. Ahora, con una voz tranquila y clara, preguntas: gracias por tu atención al detalle, Ricardo. Es una perspectiva interesante. Me pregunto, ¿qué te motiva a plantearlo ahora de esta manera? Analicemos esta jugada. No has dicho que tu informe es perfecto. Ignoraste el qué y te enfocaste en el por qué y el cómo. Has cambiado el foco de tu competencia a su profesionalismo. Ahora, Ricardo está en una posición imposible. ¿Qué puede responder? Quería que quedaras mal no es una opción. Cualquier respuesta que dé lo hará quedar mal. Mientras tanto, tú pareces una persona serena, estratégica y preocupada por las dinámicas del equipo. Ricardo no solo no logró debilitarte, sino que salió debilitado él mismo. Revisitando el escenario de la relación, tu pareja te gritó: «Siempre eres un egoísta». Respondiste con un silencio que absorbió su ira. Cuando la tormenta amaina, la miras con calma y le dices en voz baja: «Veo que estás increíblemente dolida. Entiendo que te sientas así. Más allá de las palabras, ¿qué es lo que realmente necesitas de mí ahora mismo que sientes que te está faltando?». Observa la estructura. Validaste su emoción. Veo que estás dolida, pero no su acusación. Tienes razón, soy egoísta. Luego, la pregunta de reversión. Cambiaste el marco de «tú eres el problema» a «ayúdame a entender tu necesidad». Esto la obliga a un proceso de introspección. Has tomado el control de la dinámica desde una posición de fuerza tranquila. Revisitando el escenario de redes sociales. Aunque el silencio es lo mejor, a veces una reversión pública educa a tu audiencia. Al comentario del troll, «tu opinión es idiota», podrías responder: «aprecio las reacciones fuertes». De toda la opinión, ¿qué parte específica fue la que te generó esa respuesta? A menudo las críticas más interesantes vienen de un desacuerdo fundamental. Esta respuesta es una trampa de miel. Es educada, pero brutalmente efectiva. Le pides que articule una crítica coherente, algo que el 99% de los trolls no puede hacer. O desaparece o responde con más insultos, demostrando a todos que no tiene nada que aportar. Usaste su propio ataque para exponer su vacuidad. Estas tácticas son la armadura y la espada del estratega moderno. Pero Maquiavelo diría que la mejor guerra es la que no se libra. Section 4. La fortaleza interior. La victoria definitiva. Maquiavelo. El silencio y la reversión son técnicas de combate,
Pero si dependes de ella siempre, sigues en un estado de conflicto. La victoria definitiva es alcanzar un estado donde los ataques de los demás se vuelvan irrelevantes. Es construir una vida interior y exterior tan sólida que las críticas sean como guijarros arrojados contra los muros de una fortaleza. La gente ataca donde ve una grieta, a quienes perciben como frágiles o dependientes de la aprobación externa. La estrategia final no es parchar las grietas, es construir un muro sin fisuras desde el principio. ¿Cómo se construye esta fortaleza? Primero, con competencia y propósito. Dedica tu energía a construir tu imperio, por pequeño que sea. Vuélvete excepcionalmente bueno en lo que haces. Una persona inmersa en su propósito tiene poco tiempo para las pequeñas intrigas. Cuando estés construyendo un castillo, no te detienes a discutir con cada perro que te ladra. Segundo, diversifica tus fuentes de validación. La persona herida por la crítica de un colega es alguien cuyo valor depende solo de su trabajo. El estratega maquiavélico construye una cartera de autoestima. Tu trabajo, tus hobbies, tu aprendizaje, tus amistades, tu disciplina. Si atacan un área, tienes muchas otras de las que extraer fuerza. Tercero, elige tu círculo íntimo con un cuidado despiadado. Rodéate de personas que jueguen en tu mismo equipo. Una red de alianzas fuertes es la mejor defensa pasiva. Hace que el costo de atacarte sea mucho más alto. Esto no es una excusa para la arrogancia. El zorro maquiavélico es astuto y siempre aprende. Escucha las críticas, analízalas fríamente, extrae la lección si la hay y descarta el veneno con el que fueron entregadas. Es importante entender que estas herramientas son poderosas y pueden ser mal utilizadas. Pueden llevar a la manipulación. La sabiduría está en saber cuándo no usarlas. En relaciones basadas en la confianza, la vulnerabilidad es más fuerte que cualquier estrategia de poder. Estas tácticas son para la guerra, no para la paz. Son para los adversarios, no para los aliados. El verdadero estratega sabe la diferencia. Si estas estrategias te parecen valiosas y quieres seguir explorando la psicología del poder, suscríbete y activa las notificaciones. Apenas estamos empezando a dominar nuestro reino interior. Y ahora una pregunta para ti. ¿Cuál de estas estrategias has usado, quizás sin darte cuenta? ¿O cuál es el ataque más reciente que has enfrentado y cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser el manual que otro necesita. En definitiva, el camino maquiavélico para desarmar a quien te ataca no es sobre agresión, es sobre un control supremo. Se basa en entender que tu reacción emocional es el verdadero objetivo de tu atacante, y negársela es tu primera victoria. Se basa en el uso magistral del silencio para que tu adversario se tropiece con sus propios errores, y en el arte de la reversión para obligarlo a justificar la fealdad de su propia intención. Pero por encima de todo, la estrategia final es construir una vida tan sólida que te vuelvas, en esencia, intocable. No porque nadie se atreva a atacarte, sino porque sus ataques simplemente ya no importan. La próxima vez que alguien te ataque, recuerda esto. Siente ese impulso de defenderte, de explicarte, de luchar. Obsérvalo. Y entonces elige no hacerlo. Haz una pausa. Respira. Tu defensa no es tu escudo. Es la llave de tu fortaleza que le entregas a tu enemigo. No se la des. Observa en silencio y mira cómo su propio ataque se convierte en el arma de su propia debilidad. El poder no siempre se toma por la fuerza. A menudo, la mayor demostración de poder es la contención. Es no hacer absolutamente nada. Y en ese nada, ganarlo todo.